¿Qué tal? Ya estamos aquí un día más, después de dos semanitas creo de vacaciones, con la cuarta sesión del curso intensivo de Fundamentos de Programación, que viene potente. Ya voy avisando de antemano que la sesión de hoy no son conceptos difíciles, pero son conceptos bastante abstractos y que a la gente se le suelen atascar. Así que, bueno, y ya veréis, si habéis seguido el curso hasta ahora, veréis cómo vamos a pasar de ver cosas que se aplican muy fácilmente al código a cosas que son más bien abstractas o que hay que explicarlas de una forma más desde otro punto de vista, como desde un punto de vista más de diseño o de arquitectura que de código en sí. Estos ya son conceptos, no voy a decir conceptos avanzados, pero sí, son conceptos ya bastante más avanzados dentro de lo que es la programación y que no se utilizan tanto en el día a día. Pero bueno, está bien conocerlos y sobre todo evitar las malas prácticas. Hola Mario, ¿qué tal? Así que nada, bueno, yo estuve esperando un rato porque llegué un poquito tarde, que justo estaba de camino y llamó un cliente para que lo fuéramos a ayudar con una cosa, entonces bueno, tuve que hacer una paradita y por eso tuve que empezar el stream un poquito más tarde. Pero bueno, ahora ya estamos aquí y vamos a empezar. Tengo por aquí, ¿vale? Vamos a empezar con la cuarta sesión de este curso intensivo de Fundamentos de Programación, que hasta ahora, pues eso, llevamos 3 sesiones en las que vimos cosas muy básicas, como pues desde lo más básico de todo, lo que es el bajo nivel, variables, instrucciones if for y while, funciones, luego también empezamos a ver las clases, que ahí ya es cuando nos empezamos a meter en programación orientada a objetos, ¿vale? Y concretamente esto es lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior explicamos precisamente eso, ¿no? Que es la programación orientada a objetos, que también se le llama POO, o sea, Program Object Oriented. Y luego también empezamos a ver clases y métodos, que son como los elementos más fundamentales de la programación orientada a objetos. Y también los métodos de atributos que pertenecen a las clases. No os preocupéis si esto os suena un poco raro porque lo vamos a volver a repasar, o sea, lo explicamos en la sesión anterior, pero le daremos un repaso hoy porque vamos a continuar con cosas que están muy relacionadas. También vimos la palabra reservada this, que hace, que significa dentro de lo que viene siendo una clase. Luego también vimos las palabras reservadas public, private y static, que modifican ciertos atributos de las clases. Y luego también estuvimos viendo muchos ejemplos, ¿no? Porque al final está muy bien conocer la teoría, está muy bien entender qué es una clase, qué es un objeto y tal, pero si no lo ves aplicado a nada, es probable que te suene como muy, muy intangible, como que ¿para qué quiero yo saber esto? ¿Para qué lo voy a aplicar en la vida real? ¿No? Por decirlo de alguna forma. Entonces, muchos ejemplos. Y hoy, en la sesión que vamos a tener hoy, lo que vamos a hacer es, primero, repasar esto que vimos en la sesión anterior. O sea, le daremos como un repaso muy en el aire, porque lo vimos en profundidad la semana pasada, pero un repaso así muy por encima al tema todo de programación orientada a objetos, a los objetos, las clases y tal. Sobre todo por lo que digo, porque en esta sesión nos vamos a estar metiendo con otros conceptos como herencia y polimorfismo, encapsulamiento, clases abstractas e interfaces. Todo esto son conceptos que aplican única y exclusivamente a las clases y los objetos de la programación orientada a objetos. Bueno, hay en algunos otros contextos que también se utilizan estos términos, pero al menos aquí los vamos a aplicar a eso, a la programación orientada a objetos. Entonces, todo esto está muy, muy relacionado con las clases y con los objetos, con los métodos y los atributos. Entonces, pues eso, está bien repasarlo para que no perdáis el hilo y lo entendáis mejor. Y también vamos a ver muchos ejemplos, porque como decía al principio, todos estos conceptos son súper abstractos. Son conceptos que son más de pensar que de aplicarlos directamente al código en sí. O sea, no es programar herencia o programar polimorfismo o programar encapsulamiento, no, más bien es pensar en qué situaciones nos conviene utilizar estas técnicas, ¿no?, de programación. Y luego, una vez que tengamos más o menos claros todos esos conceptos, que ya con esto se remata toda la parte de programación orientada a objetos,
ahí sí, nos vamos a empezar a meter, porque esta parte, como ya es más lógica, ya empieza a tener un poco, ya empieza a entrar en juego la arquitectura de software. Lo que viene siendo propiamente el diseño del software antes de empezar a desarrollarlo. Entonces, aunque un arquitecto de software y un desarrollador de software no son lo mismo, y no todos los desarrolladores de software tienen por qué saber hacer arquitectura de software, no está de más conocer ciertas cosas que os pueden ayudar a hacerlo mejor, incluso hacerlo más fácil para vosotros en el día a día, sobre todo mientras que lo hagáis solos, porque luego cuando estéis en equipos más grandes pues probablemente tendráis más apoyo, pero mientras que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta hay ciertas cositas que nunca está de más aprender y en el futuro seguro que os ayudan también. Entonces eso, vamos a ver unas pinceladas, nada, un par de cosas por encima sobre arquitectura de software y cómo se aplica sobre todo al paradigma de la programación orientada a objetos. También vamos a comentar los principios SOLID, porque están muy relacionados con todo esto, los principios SOLID, tema de clean code y tal, es buenas prácticas, ¿no?, a la hora de diseñar este tipo de softwares, de programas. Y luego también vamos a ver los antipatrones, ¿vale? Y en la programación orientada a objetos, sobre todo. Los antipatrones, que ya veremos lo que es, pero también son cosas que nos conviene conocer, no para aplicarlas, sino todo lo contrario, para evitarlas. Para intentar no caer en ese tipo de prácticas que no nos van a dificultar mucho el trabajo y también van a empeorar como la calidad de nuestro software. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco todo esto y ya a ver cómo prospera el asunto. Vale, entonces, vamos a empezar repasando un poco lo que decía antes, lo que vimos en la sesión anterior, que es la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Pues la programación orientada a objetos no deja de ser un paradigma o una forma de programar que es muy popular en la actualidad y que se basa precisamente en eso, en tener clases y objetos que pertenecen a esas clases, ¿vale? Y ¿qué tiene de bueno? Bueno, para empezar, ¿qué es una clase, no? Una clase es como una plantilla de código que nosotros luego podemos utilizar las veces que queramos. Entonces, por decirlo de alguna forma sencilla, es una plantilla que en su interior tiene sus propias variables, tiene sus propios métodos que son básicamente como funciones, tiene pues igual que un programa de código normal y corriente, todo eso lo puede tener dentro de una clase. Y esa clase, una vez que la creas, que la defines, la puedes identificar, digamos, la puedes llamar, la puedes utilizar creando un objeto que pertenece a esa clase. Entonces, todo lo que tú definas dentro de esa clase lo puedes reutilizar todas las veces que quieras en el código, incluso con distintos valores. Y eso lo que hace es que, en primer lugar, ayuda muchísimo a modularizar, ¿no? Porque tú puedes tener por un lado una clase que hace una cosa, por otro lado otra clase que hace otra cosa, que las desarrollen personas distintas y luego al final de todo, en el programa principal o donde sea que haga falta utilizar esa clase, pues la integras con lo demás y ya está. Entonces, por esa parte se puede trabajar de forma independiente muy fácil. También mejora la legibilidad porque al tener como la información separada por trozos es mucho más fácil identificar, por ejemplo, si hay un problema, decir, vale, pues yo sé que este problema está en esta clase, pues el código de esta clase es mucho más reducido que si, por ejemplo, tuviese todo el código mezclado dentro de un mismo archivo. Eso complicaría mucho más las cosas. Luego, con esto decimos, mejora la legibilidad, mejora la modularización, también mejora la escalabilidad, porque a la hora de modificar el código es mucho más fácil ir a modificar una parte muy concreta que tenerlo todo entremezclado y tener que ir a buscar entre 2.000, 3.000, 4.000 líneas de código dónde está lo que necesitamos cambiar. Y también hay dos conceptos que son la abstracción y el encapsulamiento del código, que es básicamente que tú puedes coger ese trozo de código que representa a la clase y separarlo de todo lo demás, tenerlo como independizado. Y esa clase debería de poder funcionar por sí sola en tu programa, pero también podría funcionar en otro programa en el que utilice la misma funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, ejemplos muy claros de la utilización de las clases y para lo que sirven. Cuando nosotros metemos, por ejemplo, una librería, instalamos una librería en nuestro desarrollo, ¿vale? Que una librería es un código que ha desarrollado otra persona o una empresa o lo que sea, y utilizamos esa librería. Normalmente las funcionalidades que nos da la librería están contenidas dentro de una clase, la clase que sea. Pues una muy típica que se utiliza, por ejemplo, en desarrollo web en la parte de backend
es PHP Mailer. PHP Mailer es una librería que facilita el envío de emails desde un sitio web, ¿no? Desde un servidor web. Entonces, PHP Mailer tiene una clase que, valga la redundancia, se llama PHP Mailer, y tú creas un objeto de esa clase y ya te da todas las funcionalidades que necesitas para crear emails, configurar emails, personalizarlos, etc. Entonces es como que todo ese código es totalmente independiente de tu programa, pero sin embargo se integra a la perfección. Y las personas que desarrollaron esa librería pueden seguir trabajando en ella por su cuenta, de forma independiente, haciendo lo que les da la gana, y eso no va a afectar a tu código. Claro, ahí es donde, en estos casos concretamente, es donde empiezan a entrar en juego también los problemas de versiones, ¿no? Pues si tú tienes una versión de un código que no es tuyo, o incluso aunque sea tuyo, pero bueno, si tienes una versión de un código que de repente, porque se han hecho cambios, deja de ser compatible con el código que tú estás desarrollando, pues ahí sí que tienes que meterle un poco de mano a alguna de las dos partes. Pero ya son casos específicos que, bueno, que ya os irán surgiendo en el día a día. Pero en general eso, las clases son muy útiles para este tipo de cosas, para poder trabajar de forma independiente. Hola Santini, hola Martín. El código lo voy a hacer con JavaScript, lo estoy haciendo todo en todas las sesiones con JavaScript, porque como digo siempre, todo el mundo puede trabajar con JavaScript, porque simplemente no necesitas instalar nada, coges cualquier navegador, el que utilices, te vas al apartado de DevTools y ahí puedes programar en JavaScript sin tener que instalar nada. Entonces, yo los ejemplos los voy a hacer todos con JavaScript, pero obviamente las explicaciones intento que sean lo más abstractas posible, es decir, lo más alejadas del código posible, para que luego, si vosotros queréis trabajar en cualquier otro lenguaje, lo podáis hacer sin ningún problema. Vamos, que lo mismo que yo te explico aquí en JavaScript, tú lo puedes hacer con Python, lo puedes hacer con Java, cambiará la sintaxis obviamente, pero bueno, a nivel lógico debería de ser exactamente lo mismo. Entonces, eso, tenemos con la programación orientada a objetos, tenemos clases, tenemos objetos de esas clases y lo podemos utilizar muy fácilmente donde queramos. Entonces, esas clases, lo que decía, tienen atributos, que básicamente son variables, pero que existen solo dentro de la clase, y tienen métodos que lo mismo, son prácticamente funciones, pero también existen únicamente dentro de la clase. Entonces, eso, está todo encapsulado. Y en general, todo es accesible desde fuera. Ahora veremos que ya lo vimos un poco en la sesión anterior con las palabras clave public, private y tal, pero bueno, ahora lo veremos, que no siempre tiene por qué ser todo accesible hacia afuera. Vale, aquí traigo un ejemplo de código, que ya al caso, un ejemplo de JavaScript en el que se define una clase. Aquí, este ejemplo es de la sesión anterior, ¿vale? Este es el mismo ejemplo, le voy a quitar a la página lo de alrededor para que se vea mejor. Como aquí, vale. Vale, esta es la clase person. Básicamente, las clases, si queréis pensar en ellas de una manera, pensarlas como algo que representa algo que existe, un objeto. Y ese objeto puede ser real, puede ser, por ejemplo, una persona, un coche, un animal. También puede ser un concepto abstracto, ¿no? Una suscripción a un servicio, una base de datos, cualquier cosa. Pero pensarla como algo que existe, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros aquí estamos creando la clase person, ¿vale? Que representaría en cierto modo a una persona. Y cuando creamos la clase, creamos el primer método que tenemos aquí, que se llama constructor. El constructor es un método que existe por defecto en general en las clases y que se llama en el momento en el que nosotros creamos un objeto de esa clase. ¿Por qué se hace así? Si os fijáis, en este constructor nosotros le pasamos un parámetro, le pasamos el parámetro name, que sería el nombre de la persona de la clase que estamos definiendo, ¿vale? Este parámetro name que le pasamos lo guardamos en una variable interna, que eso es lo que representa el dis. El dis quiere decir que esta variable pertenece únicamente al ámbito de la clase. Hola Sunshine, ¿qué tal? Y aquí también creamos una variable interna que no se la pasamos por parámetro, pero la creamos aquí y que la inicializamos con valor 0, ¿vale? Entonces, internamente, al crear un objeto de la clase person, se está llamando a este método. Eso es automático, no es algo que tengáis que hacer vosotros cuando desarrolláis el código. Es totalmente eso. En el momento, aquí debajo tenemos la creación del objeto, que ya lo veremos ahora, pero bueno, automáticamente al crear el objeto de una clase se llama al constructor.
Que el constructor, por cierto, puede no tener parámetros, puede tener más parámetros, puede no tener nada en su interior, o sea, puede estar completamente vacío, ¿vale? Admite muchas configuraciones. Pero que sepáis que eso, que si hay algún tipo de código que necesitáis que se ejecute en el momento de crear el objeto de una clase, ese es el constructor, ¿vale? Y luego tenemos otros dos métodos que los hemos creado nosotros para esta clase concretamente. Uno que es greet, y que básicamente cuando lo llamas devuelve hi, my name is y el nombre que tengamos guardado en la variable name interna, ¿vale? Que en principio es el que le pasamos aquí por parámetro. Y luego tenemos el método moveX, al que le pasamos una distancia. Entonces, esta distancia lo que hacemos cuando ejecutamos moveX es sumársela a la posición que tengamos guardada internamente, que como veíamos, pues al crear el objeto es 0. Entonces, pues si nosotros creamos un objeto, llamamos a moveX 10, pues pasará a tener 10. Si le pasamos otros 10, pasará a tener 20. Y así, pues las veces que se llame. Entonces, ¿qué es importante de esto? Es importante saber que este valor que pertenece a la clase internamente no se pierde. No es como una función que tú cuando la ejecutas, los valores locales que hay dentro, una vez que se termine de ejecutar, desaparecen. Ya no son accesibles. En una clase los valores internos, los atributos, siempre son accesibles. Y siempre que los actualices se actualizarán y se guardarán actualizados. Entonces eso es algo que tienen las clases, que te permiten no solo ejecutar un código varias veces o en varios sitios, sino que además permiten almacenar valores. Y aquí entran en juego también los objetos. Nosotros cuando creamos un objeto, aquí tenemos la sintaxis, por ejemplo en JavaScript, para crear un objeto, que es básicamente creamos una variable a la que le llamamos person también como la clase, pero en minúsculas, igual a y creamos el objeto. Esa es la sintaxis en JavaScript para crear un objeto. Ponemos la palabra reservada new y el nombre de la clase que sea y luego pues le pasamos los parámetros que tenga el constructor, ¿vale? Que en este caso, como decíamos, es name, entonces nosotros le pasamos name Pepita, ¿vale? Cuando creamos este objeto estamos creando lo que se llama una instancia de la clase, ¿vale? Significa que esa instancia, ese objeto en concreto, va a tener en su interior los datos pertenecientes a ese objeto. Vamos, que son, digamos que es esa clase, pero individualmente. Individualmente tenemos la clase person con el nombre Pepita. Ahora, si creásemos otro objeto, digamos que creamos otra variable que sea const person2, ¿vale? Y a ese person2 le llamamos José, por decir una cosa. Pues tendríamos un objeto con el nombre Pepita y un objeto con el nombre José y no se sobreescribiría ninguno con el otro, ¿vale? Serían dos objetos totalmente independientes, que internamente son iguales, ¿vale? Funcionan igual, pero son diferentes. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo de la vida real. Digamos que yo me compro un coche, un Seat Ibiza, y otra persona del mundo se compra otro Seat Ibiza del mismo modelo, misma marca, mismo año. Esos dos Seat Ibiza van a funcionar igual, pero no son el mismo coche. Son dos coches iguales, que funcionan igual y internamente se supone que tienen todo igual, pero no son iguales, porque uno me pertenece a mí, otro le pertenece a otra persona y luego a lo largo del tiempo, según se van utilizando, pues cada uno digamos que va a tener unas características distintas, ¿no? A lo mejor yo lo trato muy bien y la otra persona lo trata fatal, le da un montón de golpes, entonces el mío está nuevito y el de la otra persona está todo abollado, todo roto y tal. Pues eso es lo que pasa con los objetos. Internamente funcionan, digamos, igual, pero pueden almacenar un estado distinto. Entonces, es muy útil porque reutilizas el código, pero no reutilizas el código como si ejecutaras el mismo programa varias veces, sino que lo reutilizas dándole la personalización concreta que necesitas para cada caso. Vamos a ejecutar esto aquí, así lo veis en tiempo real. A ver si me carga esto. ¿Vale? Lo voy a poner en grande. Por cierto, esto que acabo de hacer, lo digo siempre en las sesiones, pero si le dais botón derecho en el navegador a cualquier página y le dais a inspeccionar elemento, o en otros navegadores se llaman también las DevTools, ¿vale? Creo que en Chrome no sé si es F12, os aparece un panel como este en donde tenéis acceso a la consola. Y en la consola podéis ejecutar directamente código de JavaScript. Entonces, yo de entrada voy a copiarme la clase, ¿vale? La voy a pegar aquí. Esto básicamente pues ha ejecutado este código. Y ahora voy a empezar a crear objetos, instancias de esta clase, ¿no? Pues const person1 y lo voy a copiar del otro lado. Person1 va a ser Pepita, ¿vale? Y ahora creo const person2 y a este person2 le voy a llamar Juanita. Y luego const person3
le voy a llamar José, como decíamos, ¿vale? Entonces, ahora mismo tengo 3 objetos, uno guardado en la variable person1, otro guardado en la variable person2 y otro guardado en la variable person3. Los 3 objetos pertenecen a la misma clase, a la clase person, y tienen nombres distintos. Entonces, lo que tengo aquí justo debajo es la llamada de uno de los métodos de un objeto concretamente. Entonces, aquí, como nosotros estamos llamando al greet, al método greet, que lo definimos aquí arriba en la clase, del person que tiene nombre Pepita, cuando ejecute esto, ¿qué me va a decir? Me va a decir, hi, my name is Pepita. Y cuando lo haga, por ejemplo, con person2, lo que me va a devolver es, hi, my name is Juanita. ¿Y por qué? Pues porque tiene ese dato guardado internamente. Entonces lo veis aquí, mira. Yo pongo person1.greet y me devuelve, hi, my name is Pepita. Pongo person2.greet y me devuelve, hi, my name is Juanita. Y lo mismo con person3. person3.greet y me devuelve, hi, my name is José. Entonces, podemos ejecutar el mismo código, pero con variables internas distintas. Y aquí, en el caso del name, por ejemplo, es algo que una vez que se le asigna la primera vez, luego no cambia. Pero en el caso de la posición, por ejemplo, de este position X, sí que va a cambiar. Porque cada vez que nosotros aumentemos la distancia, vamos a tener una distancia distinta. Entonces, yo voy a empezar diciendo, ¿no?, que a person1 le pongo movex 10, a person2 lo mismo y a person3 lo mismo, ¿vale? Les añadí movex 10 a los 3. Entonces, si yo ahora accedo a la variable positionX, que de momento es pública, podemos acceder desde fuera, ¿vale? Y accedo así, como igual que a los métodos, pero sin ponerle los paréntesis, ¿vale? Person1 tiene positionX10, person2 tiene positionX10 también, y lo mismo pasa con person3, positionX. Vale, ahora mismo tienen 10 las 3. Vale, pero si yo ahora les empiezo a cambiar los valores, no, a 1 le doy 5. A 2 le doy, le voy a dar otros 10. Vale, le voy a dar otros 10. Y a 3 le voy a dar 1. Entonces ahora ya vamos a ver que van a tener valores distintos. De hecho, person1 tiene 15 porque a 10 le ha sumado 15, o sea, le ha sumado 5, perdón. person2 va a tener 20, ¿vale? Efectivamente, porque le hemos sumado 10, a 10 le sumamos 10, 20. Y person3 va a tener 11, porque le hemos sumado 1. Entonces, como veis, son 3 objetos que tienen la misma clase, pero internamente ya se están comportando distinto, porque los hemos tratado distinto a lo largo del código. Pues esta es la utilidad de las clases, que nos permiten trabajar con las mismas funcionalidades las veces que hagan falta, pero sin tener que repetir el código y guardando estados internos. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que las clases funcionan así, vamos a empezar a meternos ya en los conceptos más complejos. Y como digo, el tema todo clases, de meterse en profundidad en qué es una clase, cómo funciona la clase y tal, con ejemplos, lo vimos en la sesión anterior. O sea que si queréis profundizar más, están todas subidas a YouTube y lo podéis ver ahí. Ahora, nos vamos a empezar a meter en conceptos ya más complejos de tema de clases, que son, vamos a empezar por estos dos, que son herencia y polimorfismo, ¿vale? Que son dos, digamos, propiedades, por decirlo de una forma, de las clases. O sea, estos conceptos se aplican a las clases. Entonces, cuando hablamos de herencia, básicamente lo mismo que en la vida real. Cuando hablamos de herencia, se trata de herencia familiar. Digamos que nosotros creamos una clase a la que le vamos a llamar padre, la clase padre, sin más. Y esa clase padre, vamos a decir que tiene color de ojos verde, por decir una cosa. Luego, creamos 2 clases hijas que parten de esa clase padre, ¿vale? Y les llamamos hija 1 e hija 2. Son 2 clases que heredan atributos de la clase padre, pero que son clases distintas. Entonces, las clases hija 1 e hija 2 heredarían la que las dos tienen color de ojos, pero podría ser que una los tuviera azules, igual que el padre, y que la otra los tuviera verdes. Eso es algo que se puede hacer. Se puede coger una clase que existe y extenderla a otras clases para que compartan atributos, compartan métodos e incluso por encima de eso que ya existe se le puedan añadir más cosas. Entonces,
esto lo que nos permite es que los proyectos vayan creciendo poco a poco de forma organizada. Porque tú puedes tener una clase, por ejemplo, esta clase que digo, esta clase padre, que tiene unos atributos determinados que los van a utilizar todas sus clases hijas, pero luego puedes tener clases hijas con atributos y métodos mucho más concretos, mucho más específicos, que apliquen a esa clase en concreto. Y esto es muy importante porque permite eso, tener muy controlado y muy organizado el código. Entonces, si en el futuro, imagínate, hay que cambiar una función y esa función debe afectar a todas las clases, a un montón de clases, pues si son clases derivadas, automáticamente se cambiará en todas. Y si no son clases derivadas, pues más probablemente tendríamos que ir una a una, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy útil en ese sentido. Es muy útil para organizar el código, para mantenerlo limpio y también para no tener que estar repitiendo una y otra vez y trabajar más, ¿no? Tener que repetir el mismo código 20 veces. Porque si necesito 5 clases que hagan prácticamente lo mismo, pero cambia yo que sé, por ejemplo, una función, ¿no? Estoy haciendo un modelo matemático, tengo varias clases que hacen lo mismo, pero cambia una función. Ahora veremos un ejemplo de esto, porque tengo un ejemplo que yo creo que es clarísimo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Copiamos y pegamos el código 8 veces cambiándole esa cosita que cambia? No, es mejor coger un código común y partir de ese código común y especificarlo después para cada caso concreto. Pues esto se puede hacer con la herencia. Ahora veremos ejemplos porque ya digo, estos conceptos, herencia, polimorfismo, tal, son conceptos bastante abstractos. No es que tú programes, entre comillas, herencia. No hay una palabra clave que sea herencia, sino que es más bien un concepto que se aplica a la solución en sí, al desarrollo del código. Eso por un lado. Y luego, polimorfismo es un concepto muy relacionado con la herencia, por no decir que el polimorfismo sin herencia no tiene ningún sentido, ¿vale? El polimorfismo es justamente esto mismo que estaba explicando ahora, ¿vale? Que es un concepto muy muy sencillo, pero que a veces cuesta un poco como interiorizarlo porque se explica de 50 maneras distintas y se te puede hacer bola, la verdad, se te puede hacer bola. Pero es muy sencillo. Quiere decir básicamente esto, que si tú... a ver, dejadme pensar un ejemplo. Vale, vamos a ponernos vamos a decir que tenemos una clase base que va a ser vehículo, ¿vale? Un vehículo, sin más, un vehículo, ¿vale? Todos sabemos lo que es un vehículo, cualquier cosa que sea un vehículo. Vale, la clase padre es vehículo. Y vamos a decir que todos los vehículos se mueven, ¿no? Es el sentido que tiene un vehículo es que se mueve. Entonces, tenemos la clase padre que es vehículo, que tiene la propiedad de moverse. Y ahora vamos a crear un montón de clases hijas, ¿vale? Por ejemplo, una clase hija podría ser un coche. Un coche se mueve en el suelo, ¿no? Con 4 ruedas. Otra clase hija podría ser una moto. Una moto se mueve también en el suelo, pero solo tiene 2 ruedas. Otra clase hija podría ser avión. Un avión se mueve, pero ya no es en el suelo, ni tiene ruedas. Bueno, tiene ruedas para despegar y aterrizar, pero se mueve en el aire, ¿vale? Entonces, ¿qué es el polimorfismo? Pues el polimorfismo es que todas se mueven, pero cada una se mueve distinta, ¿vale? Eso es el polimorfismo. Es simplemente el hecho de que tienen algo en común, pero incluso eso que tienen en común no es exactamente igual. Es muy abstracto, ya lo digo, no es una cosa que programéis polimorfismo tal, no, es un concepto más de pensarlo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, que yo creo que con ejemplos queda muchísimo más claro. Vale, este es un ejemplo muy típico que se explica sobre todo al principio, cuando estás empezando a aprender todo el tema de herencia y polimorfismo. Digamos que tenemos una clase padre que es forma, ¿vale? Forma, sin más, una forma geométrica. Y de esa clase padre forma sacamos 2 clases hijas que serán círculo y rectángulo. Tanto el círculo como el rectángulo como la forma pueden calcular un área. O sea, tienen un área. Cualquier forma geométrica tiene un área. En el caso del círculo, el área es pi por r, o sea, pi por el radio. Y en el caso del rectángulo es el lado por el lado. O sea, el lado 1 por el lado 2. En realidad quería poner cuadrado, no rectángulo, pero bueno. Lado 1 por lado 2, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los 3 casos, la forma, el círculo y el rectángulo, se calcula el área, pero en cada caso el área se calcula distinto, ¿vale? Entonces, eso sería, por ejemplo, herencia con polimorfismo, porque todos tienen área, pero el área es distinto. Y de hecho, en forma,
no se podría calcular el área porque forma no sabemos qué forma es. Es una forma, pero si no se define qué forma concreta es, no sabemos qué área tiene. Entonces no podemos calcularla. Pero tiene un área, solo que no sabemos cómo se calcula. Es después, cuando definimos las clases hijas, que sí podemos calcular el área. Y esto es un concepto que también veremos más adelante. Vale, y luego hay otra cosa, obtener posición, que eso es algo que tanto la forma como el círculo como el rectángulo lo hacen de la misma manera, ¿no? Digamos que ponemos las formas en un plano, ¿vale? Porque un círculo es en 2D y un rectángulo también es en 2D. Si las ponemos en un plano, todas las formas que pongamos van a estar en una posición con su coordenada X y su coordenada Y. Es decir, las podemos colocar en cualquier punto del plano y sabemos cómo localizarlas todas de la misma manera. Vale, pues eso sería simplemente un método que comparten ya por herencia. Ahí no hay polimorfismo porque el método es exactamente igual para todos los casos. Hay polimorfismo en el caso de las áreas porque las áreas sí que varían. Pero en el caso de conseguir la posición, ¿no? De saber qué X y qué Y tiene cada una de las figuras, es igual para todas. Entonces, eso es simplemente herencia de un método, ¿vale? Se hereda de la clase forma, se hereda el método posición, que es exactamente igual para todos los casos. Aquí tendríamos el código de esto, ¿vale? Lo podemos ejecutar también para ir viéndolo. Yo creo que se ve más claro. Y lo voy a poner un poco más grande también en la consola porque antes se me pasó totalmente. Vale, me vengo a la consola otra vez. Lo voy a hacer un poquito más grande, que a veces me dicen que no se ve bien. ¿Vale? A ver si así se ve bien. Vale, voy a empezar creando la clase de la forma, que le llamo la clase shape, ¿vale? Y esta clase shape pues tiene su constructor al que le pasamos la posición, concretamente la X y la Y, ¿no? Digamos la posición en el plano, y las guarda internamente. Y luego tiene un método que se llama área, que en este caso lo que hace es tirar un error. ¿Por qué? Porque en shape no sabemos qué shape es, no sabemos cómo calcular el área. Entonces, sí existe el método, porque sí tiene un área, pero no devuelve ningún valor porque no sabemos cómo calcular. Simplemente tira un error, ¿vale? Y luego tenemos la función, el método position, que nos devuelve, pues, estoy en la posición tal, ¿vale? Sin más. Ahora, tenemos esta clase creada. De hecho, podríamos crear un objeto figura de la clase shape y le pasamos, pues, posición 0, 0, ¿vale? Y figura es un objeto que existe y podemos llamar, por ejemplo, pues a área, que nos va a devolver un error, porque ahí el error que dimos nosotros, shape no tiene área, pues no tiene área. Y también podríamos llamar a position y nos debería decir pues la posición que nosotros le pasamos, ¿vale? Entonces estoy en la posición 0, 0, ¿vale? Perfecto. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí es una clase normal como todas las que hemos visto hasta ahora. Ahora, vamos a crear las clases círculo y cuadrado que extienden a la clase forma y que ya van a empezar a aplicar todo esto de herencia y polimorfismo, ¿vale? Entonces, fijaos, yo voy a crear primero que nada la clase círculo, ¿vale? Le llamo class circle y aquí la sintaxis, esto varía un poco de lenguaje a lenguaje, pero el concepto es igual en todos los lenguajes. Aquí extendemos, vamos, que derivamos, ¿no? Ampliamos la clase shape, es decir, que la clase círculo amplía la clase shape. Parte de la clase shape y a partir de ahí pues sigue creciendo. Entonces, tenemos igual un constructor, en este caso al constructor le pasamos también X e Y, que es la posición, y a mayores le pasamos un radio, el radio que tenga el círculo que vamos a crear, ¿vale? Hay una instrucción que también varía de lenguaje a lenguaje, que es, en este caso, por ejemplo en JavaScript, es super, ¿vale? Que lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, de la clase original, la clase base, que en este caso pues sería shape. Entonces, cuando nosotros hacemos super XY, lo que estamos diciendo es que estamos configurando la clase padre, el constructor de la clase padre. Entonces, estaríamos haciendo este thisX igual a X y thisY igual a Y, es lo que estamos haciendo cuando nosotros hacemos super XY. Y luego, a mayores de llamar al constructor de la clase base, estamos añadiendo el radio como una variable interna de la clase circle. Es decir, que esto que viene de la clase padre existe dentro de la clase circle, pero esto que solo existe dentro de la clase circle no está disponible en la clase padre, ¿vale? Porque los padres no tienen acceso a las propiedades de los hijos, solo al revés. Los hijos tienen acceso a las propiedades de los padres. Y otra cosa que hacemos al configurar esta clase es crear el método área, ¿vale? Que el método área, si recordamos, también existía aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí lo que vamos a hacer es aplicar polimorfismo. ¿Y cómo lo aplicamos?
Pues en el caso del círculo, en lugar de tirar este error que nos tiraba antes la clase shape, devolvemos el cálculo del área, que en este caso pues es pi por el radio, ¿vale? Entonces, si yo ahora creo un círculo, ¿vale? Una variable círculo, un objeto de la clase circle, ¿vale? Y le paso pues posición, le voy a poner 4, 3 y le voy a poner un radio de 5, ¿vale? Ahí he creado el objeto, vemos que figura sigue existiendo y sigue teniendo su posición 0, 0, pero ahora tenemos también el objeto círculo, que si le llamamos a position nos va a decir estoy en la posición 4, 3, ¿vale? Es decir, nosotros aquí no hemos definido en ningún momento el método position, sin embargo podemos llamarlo. Podemos llamarlo, ¿por qué? Porque en el padre existe. Y como en el padre existe, también existe en el hijo, aunque no lo definamos. Ahora, igual que antes, si llamamos en el objeto figura al método área, nos devuelve un error, porque shape no tiene definida ningún área. Lo que tiene definido en ese método es que tire este error. Sin embargo, si en círculo hacemos lo mismo, ya nos devuelve el cálculo del área, que lo podemos ver que sería, bueno, vamos a decir que 3,1416, que es pi, por que le habíamos dado 5, ¿vale? 5 de radio, por 5 por 5, que es literalmente el mismo número, ¿vale? Porque este está redondeado y este no, pero es el mismo resultado. Entonces, efectivamente, círculo está calculando el área de forma distinta a cómo lo está haciendo figura. O sea, que tienen el mismo método área, pero el método área hace una cosa distinta en uno que en el otro. Sin más, esto es, o sea, quiero decir, es tan sencillo como esto. No hace falta ni complicar la herencia ni complicar el polimorfismo. Sé que hay muchas explicaciones por ahí en tutoriales, en internet, sobre todo si lo buscáis en plan por escrito, en libros, que le dan muchas vueltas a todo esto. Es tan sencillo como esto. Es tan sencillo con tener una cosa que es común, pero común y distinta a la vez. No hay otra forma más fácil de decirlo. Lo mismo que hicimos con el círculo, lo hacemos con el cuadrado. Creamos la clase square, ¿vale? Que es lo mismo que el círculo, extiende shape, o sea que un padre lo podamos extender tantas veces como nos dé la gana, podemos crear tantas clases hijo como queramos, incluso podemos crear clases hijo de otras clases hijo, o sea, ahora podríamos extender circle y square, lo podríamos extender y crear más clases específicas, ¿no? ¿Vale? Pues aquí creamos la clase square que extiende a shape. Lo mismo, tiene un constructor con que le pasamos x e y, que es la posición del objeto, y tenemos, en vez de tener radio, tenemos side. ¿Por qué? Porque un cuadrado no tiene radio, sino que lo que tiene es lado. Esto es un tema de nombre, pero bueno. Para tener claros los conceptos. Entonces, aquí en el constructor, igual que hacíamos antes, tenemos el super que llama al constructor de la clase padre, y luego tenemos una instrucción que es propia de esta clase hijo en concreto, que es que a la variable interna thisSide le asignamos el side que le pasamos por parámetro. Y igual que en el caso anterior, creamos el método área con el área concreta, que es cómo se calcula en un cuadrado. Que en un cuadrado el área es pues lado por lado, sin más. Entonces, lo mismo que antes. Nosotros creamos cuadrado, creamos un objeto de la clase square, le llamamos cuadrado, ¿vale? Y le pasamos también una posición, que le voy a pasar 1, 1, y le voy a poner de lado 10, ¿vale? Pues 10 por 10 debería ser 100, no tiene mucha chicha. Entonces, lo mismo que antes. No hemos definido el método position, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque es hijo de la clase padre shape. Y si hacemos cuadrado área, nos devolverá 100. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Ese es el área de un cuadrado de 10 de lado. ¿Vale? Entonces, esto es herencia y polimorfismo. Sin más, es tener una clase original, a partir de esa clase extenderla con otras clases, y si hay en algún método que necesitamos hacer pequeñas variaciones, dentro de que tenga sentido que sea el mismo método, ¿vale? Pues lo podemos hacer así. Eso es polimorfismo. Y ya está. No tiene más vuelta de hoja. Es un concepto que es muy... O sea, son dos conceptos que son muy sencillos, pero que sin embargo a la gente se le atragantan un montón porque se le suele dar bastantes vueltas. Ahora, un caso real en el que se utilicen herencia y polimorfismo, ¿vale? Porque sí que hay casos reales de utilizar, por ejemplo, esto de shape area, porque podemos hacer elementos visuales complejos, ¿no? Pero un caso real que se puede utilizar como en el día a día donde se apliquen herencia y polimorfismo, por ejemplo, es en un e-commerce, en la lógica que hay por detrás de un e-commerce. Digamos que tú tienes una tienda online
que la vendes al público, ¿no? Tú eres el desarrollador de esa tienda online y tu tienda online la puede comprar tanto una persona que tenga, pues que venda, yo qué sé, que venda zapatillas, la puede comprar una persona que tenga, que venda experiencias, ¿no? De ir a la montaña o que venda viajes o... te pueden contratar tu tienda online un montón de negocios distintos que tienen productos distintos y que cada producto pues a lo mejor tiene sus particularidades, ¿no? Incluso algunos pueden tener pago único, otros pueden tener un mínimo número de productos que tienes que comprar, otros pueden ser pagos recurrentes o pagos aplazados. Quiero decir, aquí hay muchas particularidades que se pueden tener en cuenta. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Pues se podría tener una clase base producto, ¿no? Que sería como el producto estándar con todas las cosas por defecto que suele tener un producto. Y a partir de ahí extender la clase producto, pues podríamos poner producto mayorista, producto minorista, producto de servicios, producto de suscripción, no sé, cualquier tipo de producto que extienda a esa clase base, pero que a su vez tenga sus propias particularidades. Y otro ejemplo que es muy popular, yo creo que es donde más lo he visto aplicar, herencia y polimorfismo, pero bueno, o sea, se aplica en muchos sitios, pero yo donde casi más lo he visto es aquí, es en videojuegos. En videojuegos se aplican mucho estos conceptos. Porque, por ejemplo, tú tienes una clase base personaje, ¿vale? Que personaje sería cualquier tipo de personaje que pueda haber en un juego. Y después, pues, un personaje que podría hacer, por ejemplo, que puede hablar y atacar, ¿no? Todos los personajes, digamos, que nosotros tomamos la decisión como desarrolladores de que todos los personajes pueden hablar y atacar, ¿vale? Luego tendríamos las clases que derivan de personaje, pues tendríamos, por ejemplo, el personaje del jugador, un personaje que es un NPC, un personaje que es un enemigo. Podríamos tener incluso más, ¿sabes? Pero bueno, ya podrían, por ejemplo, de enemigo podría derivar, pues, enemigo que es tipo boss, enemigo que es tipo miniboss, enemigo que es tipo común. Quiero decir, aquí se podría extender el árbol lo que nos diera la gana, ¿no? Y entonces, pues nosotros tenemos que todos los personajes, los jugadores, los NPCs, los enemigos, todos pueden hablar y atacar. Y luego hay cosas que pueden hacer unos y otros no, ¿no? El jugador, además de hablar y atacar, porque lo hereda de la clase base personaje, también puede esquivar. El NPC, además de hablar y atacar, puede vender. Y el enemigo, pues, se puede defender, ¿no? Esto es un ejemplo, sin más. O sea, aquí es... quiero decir, la lógica es para ejemplificarlo, pero es simplemente eso. Es para que veáis cómo la herencia y el polimorfismo pueden ayudar a la hora de plantear un desarrollo de software y que es algo que se utiliza en la vida real. Entonces, pues yo qué sé, el enemigo podría atacar de determinada manera o hacer determinado daño. El NPC pues a lo mejor ataca pero hace daño cero porque los NPCs normalmente no atacan. O el jugador puede atacar y yo que sé, que el ataque que tiene cambie dependiendo de su nivel, ¿no? Entonces son tres lógicas distintas para algo que tienen en común que es atacar, pues eso sería polimorfismo, igual que en los casos anteriores. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que se utilizan en la vida real de estos dos conceptos, herencia y polimorfismo. Y ahora, bueno, aquí se me olvidó cambiarle el título, pero ahora vamos a hablar de encapsulamiento y cómo afecta cómo está relacionado el encapsulamiento con la herencia, ¿vale? Que es un poco siguiendo con todo lo que hemos visto anteriormente. El encapsulamiento es también un concepto que se aplica a las clases, que está muy relacionado con las clases, y básicamente lo que viene a decir es que como las clases tienen su propio ámbito local, es decir, que tú todo lo que defines dentro de una clase solo existe dentro de esa clase o dentro de ese objeto, todo eso está dentro. Tiene su propio ámbito de aplicación. Tú puedes acceder desde fuera, cuando llamas a un atributo, cuando llamas a un método, puedes acceder desde fuera, porque por defecto, cuando tú creas una clase, todo es público. Todo lo que haces lo puedes acceder desde el programa principal. Pero si aplicamos encapsulamiento, lo que estamos haciendo es dejar de hacer que todo sea público, ¿no? Evitar que ciertas partes sean públicas para controlar mejor el contenido que tenemos dentro de la clase. Digamos que tenemos lo mismo que veíamos antes. Digamos que tenemos una clase personaje y el personaje tiene un nivel. Y pues dependiendo del nivel, pues yo que sé, tendrá mejor ataque, tendrá mejores estadísticas, lo que sea. Entonces, algo que nosotros como desarrolladores podríamos pensar es, vale,
como yo no quiero que el nivel del personaje varíe porque alguien lo modifique a mala fe o porque el juego lo modifica a mala fe o lo que sea, bueno, que lo modifique de forma descontrolada, o sea, no queremos que de repente el personaje cambie de nivel de forma aleatoria o por una razón que no está justificada por el juego. Entonces lo que hacemos es hacer que ese nivel, la variable de nivel o la función que hace subir de nivel o lo que sea privada, ¿vale? Eso quiere decir que si la hacemos privada, significa que ya no es accesible desde fuera, ¿vale? Y además, si la hacemos privada, no es accesible desde ningún sitio, que lo vamos a ver ahora cuando lo hacemos con herencia. Pero bueno, privada es privada del todo. Privada es que no se puede acceder desde ningún lado del programa, solo desde dentro de la propia clase. O sea, dentro de la propia clase podríamos modificar el nivel, pero fuera de la clase nadie podría ni ver ni modificar nada. Tendríamos que poner nosotros métodos, si quisiéramos que alguien accediera, métodos, digamos, independientes como los que hablábamos en la sesión anterior, los getters y los setters, que permitan acceder a estos valores sin acceder directamente a la propia variable, ¿vale? Así la tendríamos como protegida y solo cambiaría a través de los métodos que nosotros diéramos para que se pudiera cambiar. También existe el concepto protected, ¿vale? Que pues, es otro tipo, lo vamos a ver ahora cuando nos movamos a esta parte de aquí. Y básicamente es eso. Básicamente lo que hacen este tipo de propiedades dentro de una clase es definir quién puede acceder a esos datos. Si puede acceder solamente la clase, si puede acceder la clase y sus hijos, o si no puede acceder, o si puede acceder todo el programa. Todo, o sea, que lo puedan leer, que lo puedan modificar, etcétera, etcétera. Y también el encapsulamiento es algo que se utiliza muchísimo porque hay muchos casos donde no queremos que el usuario pueda acceder a los datos. Ya vamos a ver ahora unos ejemplos. Entonces, pues eso, como cuando lo relacionamos con la herencia, el encapsulamiento, o sea, el encapsulamiento es algo que funciona en una clase independientemente de la herencia, pero si lo relacionamos con la herencia, lo que tenemos es que cuando nosotros creamos una clase base, todo es público. Es decir, que los hijos, todas las clases derivadas, pueden acceder a todos los métodos y todos los atributos. Si cambiamos un método o un atributo a estado protected, lo que estamos haciendo es que esté protegido para la clase y sus hijas. Es decir, que la clase base sigue pudiendo acceder siempre, las hijas pueden acceder también, pero el programa principal no puede acceder. Lo tiene bloqueado. Hola Ronco, a ver, déjame verle tu mensaje. Siempre veía tus historias sobre el curso, pero hasta hoy no había entrado. Pues muchas gracias por venir y espero que te sirva. Y si quieres ver el resto de sesiones, están todas en YouTube. Y esta también va a estar después. Vale, entonces, Protected es eso. Protected es que la clase base puede entrar, las clases hijas pueden entrar, pero el programa principal no. Y Private, que es la más restrictiva de todas, es que la clase base puede entrar, pero las hijas ya no pueden entrar y el programa principal obviamente tampoco. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos una clase base, como hicimos antes, que tenga el método position y ese método position lo hacemos private, las clases hijas, que en este caso, por si estamos hablando de shape, las clases hijas circle y square, no van a poder utilizar el método position. ¿Por qué? Porque es privado únicamente para la clase shape. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es limitar el acceso desde fuera. Y eso, ahora veremos algunos ejemplos reales para que veáis cómo se aplica esto en la vida real, pero eso tiene muchas utilidades. Hola, Eruaro X, muchas gracias y saludos. Vale, ahora vamos a ver casos reales de cómo se aplica esto, porque yo sé que estos conceptos tú los ves así a lo loco y dices tú, vale, me parece muy bien, pero esto suena a teoría que no voy a utilizar nunca en mi vida en la vida real. Pero sí, aquí un caso real de cómo se utilizaría el tema del encapsulamiento. Vale, aquí tenemos, digamos, la clase base DriverDB, ¿vale? Que representa un driver para conectarse a una base de datos. Que esto es algo que hoy en día todas o casi todas las aplicaciones en plan populares o de uso común hacen. Conectarse a una base de datos es algo extremadamente común. Entonces, muchas veces utilizamos herramientas que ya tienen los drivers hechos, pero pongámonos en el caso de que nosotros queremos desarrollar nuestro propio driver, que queremos desarrollar nuestro driver para conectarse a la base de datos que sea. Entonces, creamos una clase base DriverDB, ¿vale? Que será como una clase muy genérica para conectarse a una base de datos y tendrá, pues yo que sé, los métodos conectar,
el método guardar datos y el método consulta. Y luego tendrá pues los datos de conexión, ¿no? Pues el host, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Ya de entrada sabemos que no vamos a querer que otra gente desde fuera pueda acceder, por ejemplo, a ese usuario y a esa contraseña. Ya que sepan el host y el nombre de la base de datos puede tener sus riesgos. Pero desde luego no vamos a querer para nada que nadie pueda ver el usuario ni la contraseña. Entonces, cuando nosotros creamos nuestra clase DriverDB, lo que haremos es proteger esta información. De alguna forma, ya sea poniéndola private o poniéndola en protected, como consideremos mejor dependiendo de cada caso, esa información va a tener que ser información que no se pueda acceder desde fuera, para que nadie pueda ni verla, ni atacarla, ni mucho menos. Entonces, eso por un lado. Y luego, tendremos herencia, ¿no? Haremos herencia, pues nuestro driver se extenderá para funcionar con MySQL, con MariaDB y con PostgreSQL. Vale, pues me parece muy bien. Entonces, ¿qué haremos? Utilizaremos polimorfismo para modificar el método que se conecta, el método conectar, ¿vale? Porque se conectará distinto una base de datos MySQL que una MariaDB, que una Postgre, ¿vale? Se conectarán distintos a nivel interno. Entonces tendremos un método conectar con polimorfismo, pero luego tendremos a lo mejor el método consulta, que pues a lo mejor es una petición HTTP o lo que sea, sin más, y lo podemos reutilizar para todos los casos. O el método guardar datos, que sería pues guardar los datos estos de conexión, pues también lo podemos reutilizar. Entonces en esos casos pues sería un método simplemente heredado. Pues esto sería un ejemplo real y bastante común de tema de encapsulamiento. Otro caso que es muy popular, cualquier API, aunque yo aquí puse de ejemplo la API de Google Maps, ¿vale? Que es una API que tú la llamas y tú, sacas una key de Google, tienes el acceso con la key y llamas a la API y te devuelve unos resultados. Pero tú en ningún momento, cuando llamas a la API, puedes ver lo que se está ejecutando. Tú no puedes ver ni qué función es, ni qué es a lo que se llama internamente. Tú solo puedes llamar a la función y no sabes absolutamente nada de lo que hay dentro. Entonces, esto es encapsulamiento. Esta función está encapsulada. Tú tienes acceso al resultado, pero no tienes acceso a nada de lo que ocurre internamente. Y esto aquí tiene mucha utilidad porque, por un lado, están protegiendo su código, están protegiendo su propiedad intelectual, por otro lado, están protegiendo que tú no puedas modificar lo que ellos han programado, quiere decir que no puedes hacer cosas raras que puedan afectar internamente a sus sistemas y en consecuencia que afecten a lo mejor a otros usuarios. Y también protegen la información, por ejemplo, de las credenciales que tú has utilizado para conectarte a la API. Entonces, pues es una forma, eso, sobre todo de garantizar seguridad e integridad en la información. Hola Jorge, ¿qué tal? Entonces, el tema del encapsulamiento es, si hacéis clases, desarrolláis clases o lo que sea, probablemente os toque usarlo. Y si desarrolláis algún sistema que lo hagáis con a lo mejor alguna visión, no sé si comercial, pero con una visión de que lo utilicen otras personas, es muy probable que también querráis utilizar el tema del encapsulamiento para evitar que esas otras personas hagan cosas que no deben hacer. A veces ni siquiera es una cuestión de protección porque lo vayan a hacer mal a propósito. A veces simplemente es para evitar que cometan errores y que por esos errores deje de funcionar bien la librería o la aplicación o lo que sea. Un ejemplo, la librería TensorFlow de Keras es muy popular, una librería muy popular de inteligencia artificial. Tiene muchas funciones dentro de las clases que tiene, cada una para cada modelo y tal y cual. Tiene muchas funciones y muchos métodos, muchos atributos que no están accesibles desde fuera. ¿Por qué? Porque tú corres el riesgo de querer ejecutar un modelo sin querer cambiar algún parámetro interno de ese modelo que es necesario para que el modelo funcione bien, y porque lo has cambiado, de repente ese modelo deja de funcionar y ya no hace lo que tú quieres que haga. Entonces, no es que no es que la gente de Keras lo esté protegiendo porque tenga miedo de que se lo vayas a robar o vayas a hacerles algún mal, sino que lo hacen para evitarte que tú te equivoques al hacer tu código, al utilizar su librería. Entonces, hacer este tipo de protecciones, este tipo de encapsulamiento, también ayuda a que las personas que vayan a utilizar tu código después no cometan errores. Es bastante útil. Vale, y ahora vamos a ver otros dos conceptos que también, estos también son bastante sencillos, pero bastante abstractos, que son las clases abstractas y las interfaces, ¿vale? Que básicamente son lo mismo con una pequeña matización en el caso de las interfaces, ¿vale? Las clases abstractas son clases como todas las que hemos visto hasta ahora, pero son
plantillas. Es decir, que definen ciertos atributos o ciertos métodos, pero no los implementan, ¿vale? No los utilizan. Entonces, un ejemplo de esto podría ser el método área que teníamos aquí atrás. ¿Dónde está esto? Aquí. Aquí un ejemplo de clase abstracta, no es clase abstracta, más bien es un método abstracto, ¿vale? Pero un ejemplo de método abstracto lo tenemos aquí con el área. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la clase shape que tiene un área, o sea, tiene el método área, pero realmente no calcula el área. Lo que hace es como definir el método y luego en las clases que lo extienden, las clases hijas, es donde se define cuál es el área que se va a calcular, ¿no? En el círculo, pues el área del círculo, y en el cuadrado, el área del cuadrado. Entonces, esto es un método abstracto porque aquí se define, pero realmente este método no hace nada. Es en las clases extendidas donde lo hace. Entonces, cuando tenemos una clase abstracta, es una clase que simplemente tiene todo métodos abstractos, ¿no? Pues una clase coche abstracta podría ser una clase que tiene ruedas, pero no te dice, bueno, una clase vehículo, vamos a decir mejor, tiene ruedas, pero no te dice cuántas, tiene velocidad, pero no te dice cómo funciona la velocidad, ese tipo de cosas. Es decir, simplemente es una plantilla vacía que te dice, si esta es una clase extendida de este tipo, tiene que tener esto, esto y esto. Es obligatorio que lo tenga. Pero no te dice cómo tiene que funcionar ese esto, esto y esto. Simplemente te dice que lo tiene que tener. Y luego ya tú, cuando haces la clase hija, cuando hereda todo eso, es donde defines qué es lo que tiene que hacer cada una de esas cosas obligatorias. Y las interfaces es básicamente lo mismo, o sea, también son clases totalmente abstractas con métodos y propiedades, con métodos abstractos y propiedades constantes, es decir, que no tiene propiedades que son, por ejemplo, variables. Y lo que tienen de diferente estas dos cosas es que las interfaces no se pueden instanciar. Tú una clase abstracta podrías instanciarla incluso aunque no hiciera nada, porque a lo mejor, yo que sé, tiene una variable que tiene un valor que luego se va a modificar o algo por el estilo, la podrías instanciar, podrías crear un objeto de esa clase abstracta, pero con las interfaces no. Las interfaces no tienen constructor y por lo tanto no se puede crear un objeto de las interfaces, de las clases interfaces. Solo se puede crear a través de clases extendidas. No todos los lenguajes tienen una sintaxis específica para hacer interfaces. Esto es mazo común en Java. Esto de las interfaces es tipiquísimo de Java y las clases abstractas. Pero es un concepto que se puede tener en cuenta en general en todos los lenguajes de programación, incluso cuando la sintaxis no es específica. O sea, quiero decir, en JavaScript, no podrías hacer una clase, una interfaz al uso. Pero sí que podrías hacer una clase abstracta, por decirlo de alguna forma. Incluso podrías hacer que fuera una interfaz haciéndolo tú, ¿sabes? No te lo da mascado el código, pero sí que lo podrías hacer. Partiendo del ejemplo que teníamos antes del driver de la base de datos, un caso real muy típico de clases abstractas y de interfaces son los drivers de cualquier dispositivo, ¿no? Digamos que yo trabajo en una empresa de teclados y voy a hacer un driver para el teclado, para todos los modelos de teclados de mi empresa, ¿no? Todos los modelos no van a llevar el mismo driver exactamente, pero van a partir del mismo driver, ¿no? Tengo un teclado que no tiene control numérico, otro que sí que tiene pad numérico, tengo otro que no tiene flechas, tengo un montón de modelos. Entonces, ¿qué hago? Creo una clase base que será una clase abstracta o una interfaz que será driver y me dirá, vale, un driver que tiene que tener, un driver sí o sí tiene que tener controles y tiene que poder conectarse al dispositivo, ¿no? Al ordenador que sea. Tiene que poder conectarse y tener unos controles. Pero yo aquí, cuando defino esta clase driver, no digo ni qué controles son ni cómo se va a conectar, porque no lo sé, porque eso depende del dispositivo y el hardware que tenga y cómo esté configurado, ¿no? Entonces, yo creo esta clase abstracta o esta interfaz y a partir de esta interfaz creo todos los otros drivers. Creo el driver del modelo 1 con su forma de conectarse y sus controles, el del modelo 2, el del modelo 3 y el del modelo 4. Entonces, estos sí que tendrán definidos cada uno en su clase cómo se conecta y qué controles tiene, pero parten de que obligatoriamente lo tienen que tener. O sea, no está permitido que crees un driver de un modelo que no tiene el método para conectarse o que no tiene el método para configurar los controles, ¿vale? Entonces, así, de esta forma, garantizamos que todas las clases derivadas, mínimo, vayan a tener esos dos métodos.
Hola Emanuel, ¿qué tal? Hoy llegas bastante a tiempo, aún nos queda bastantes cosas que ver. Vale, pues hasta aquí estos son conceptos de programación orientada a objetos que es eso, no son código puro y duro, sino que son más bien de conceptos de lógica, pero que sí que se aplican en aplicaciones reales, vamos, que se utilizan en el día a día, se utilizan de una forma más indirecta que a lo mejor escribir una clase o que escribir una función o algo así, porque no es código puro y duro, pero sí que es una lógica que en muchos casos es necesario aplicar. Vale, entonces, como esto es pura lógica pura y dura y son cosas que ya empiezan como a complicar un poco la forma de desarrollar nuestro código, de cómo la planteamos, cómo la ponemos en marcha, aquí es donde supongo que habrá opiniones y supongo que ya habrá gente que haya escrito sobre esto y tal y cual, pero mi opinión es que aquí es donde en las clases y todo esto, en tema de programación orientada a objetos, es donde empieza a jugar un papel fuerte la arquitectura de software. Y lo que decía al principio, es cierto que ser desarrollador de software y ser arquitecto de software no es lo mismo, y un desarrollador de software no tiene por qué saber todas las cosas que sabe un arquitecto de software y viceversa, ¿vale? Son cosas que son, digamos, rutas separadas, pero eso no significa que como desarrolladores de software no nos convenga o no nos sea útil saber ciertas cosas básicas de arquitectura de software, porque no es que tengamos que profundizar al máximo como otras personas que sí que se dedican únicamente a eso, pero nos ayudará a escribir mejor software, sobre todo cuando tengamos que hacerlo de forma más independiente. Luego, si empezamos a trabajar y estamos en una empresa muy grande que tiene muchos equipos y que puede tener una persona dedicada única y exclusivamente a la arquitectura de software, pues eso es un mundo ideal. Pero hay muchas otras empresas o muchos otros puestos de trabajo, incluso si eres un desarrollador independiente o algo así, donde no vas a poder contar con esa figura exclusiva de una persona que sea arquitecto de software. Entonces, en esos casos es conveniente que nosotros como desarrolladores seamos capaces de sacarnos un poco las castañas del fuego y ya digo, no tenemos que ser expertos, pero sí entender cosas muy básicas o muy funcionales para mejorar nuestro código en las cosas del día a día. Entonces, la arquitectura de software básicamente es eso. La arquitectura de software es diseñar lo que vamos a desarrollar. Esto es el equivalente sería pues un arquitecto de la vida real y a lo mejor pues un albañil o algo por el estilo, ¿no? Pues el arquitecto vendrá y dirá, la casa hay que hacerla así, el muro tiene que ir aquí, este otro muro tiene que ir allá, y luego los albañiles, los constructores, etcétera, etcétera, construirán esa arquitectura. Pero creo que todos sabemos, o todos lo habremos vivido, no sé yo, porque yo vengo de una familia en la que había muchos albañiles, entonces lo que he visto es que aunque no haya un arquitecto, un albañil puede construir una casa. Lo hará mejor o más acorde a las leyes o a las, digamos, a la teoría, pero lo hará, irá y construirá una casa. Entonces, ¿tú como desarrollador puedes hacer códigos sin un arquitecto de software? Sí, totalmente. Que a lo mejor vas más sobre las cosas y más, digamos, más sobre las reglas y es más organizado y es mejor o más óptimo si lo haces como un arquitecto también, pero no es obligatorio. Entonces, eso, arquitectura es básicamente diseñar y luego desarrollar, pues es simplemente desarrollar, escribir el código en base a esa arquitectura. Lo puede hacer todo la misma persona si sabe de todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la arquitectura? Si nosotros como desarrolladores podríamos hacer la arquitectura igual. Pues la idea es que sea mejor. La idea de que haya una persona que sea arquitecto de software es que el software que se desarrolle sea mejor. ¿Por qué? Porque si tú te pones a desarrollar o sea, tú digamos que te planteas una arquitectura así como a lo rápido y luego te pones a desarrollar, pues es más probable que se te queden cosas atrás en el diseño que si hay una persona que está específicamente dedicada a pensar solo en eso, ya no en el desarrollo y tal cual, pero solo en eso, en que sea lo mejor, que sea mantenible, que sea escalable, que cumpla todos los requisitos que pida el negocio, los empleados, los clientes, lo que sea. Si hay una persona que se dedica solo a eso, pues probablemente los resultados sean mejores, pero bueno, lo puede hacer todo la misma persona. Y pues eso, aunque no sea lo mismo, ayuda a hacer mejores soluciones. Ahora, yo os voy a contar aquí algunas cosas muy básicas de arquitectura de software que se pueden aplicar a cualquier tipo de desarrollo de cualquier nivel
y que a lo mejor os ayudan a tener un código un poco más organizado, un poco más limpio, más legible y que a lo mejor a largo plazo no os dé tantos dolores de cabeza. Que al principio haréis muchos programas y los haréis y luego los olvidaréis y no los volveréis a tocar, entonces da igual que sean escalables, da igual que sean mantenibles. Pero bueno, si ya vais interiorizando estos conceptos, pues es más fácil que en el futuro hagáis un código más organizado y sobre todo cuando empecéis a trabajar. Entonces, yo, como os decía, creo que cuando empezamos a trabajar con programación orientada a objetos, es decir, con clases, con objetos y tal, es cuando nos conviene empezar a pensar en el diseño y en cómo vamos a organizar nuestro desarrollo, nuestro software. Y a empezar a aplicar estos conceptos. Uno de los conceptos muy populares actualmente que se pueden utilizar en arquitectura de software son los principios de diseño SOLID, que los veremos ahora más en detalle. Hola, Mecánico Don Chuy, ¿qué tal? Vale, estos principios, igual que los del Clean Code, son principios que están pensados para tratar de que tu código sea mejor, no mejor en el sentido de que sea técnicamente mucho mejor, sino de que a largo plazo se pueda mantener mejor y no pierda capacidades, porque lo que suele pasar en los proyectos es que tú lo diseñas de una forma o lo piensas de una forma y al principio está muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo y que lo vas tocando, que lo vas cambiando, que vas metiendo cosas nuevas y tal, se va complicando el asunto. Y cuando se va complicando el asunto y empiezas a meter ñapas, a meter cambios en caliente, a arreglar cosas, a meter una cosa que se te ocurrió un día así de pasada y tal, ahí es cuando el código empieza a perder la integridad, a perder la estructura y a dejar de ser tan legible. Entonces ahí es cuando conviene haber hecho un buen diseño y seguir aplicándolo durante todo el proceso. Además de los principios de Clean Code y los principios SOLID, existen patrones de diseño que podemos aplicar, que no me voy a meter aquí en eso porque hay muchos y de muchas maneras distintas y cada uno vale para una cosa, pero bueno, si vemos qué tal, en alguna otra sesión nos podemos meter más en detalle en eso. Pero bueno, también existen eso, patrones de diseño que ya existen, que ya están pensados, ¿no?, y utilizados en muchos sitios y tal, y que nosotros también podemos aplicar a nuestras soluciones y que, pues, en cierto modo nos pueden ayudar a tenerlas más organizadas. Los principios SOLID, que es lo que comentábamos antes. Los principios SOLID, SOLID es un acrónimo, ¿vale? Cada letra representa un concepto y son estos que vemos aquí. La S de Single Responsibility Principle o principio de responsabilidad individual quiere decir que una clase, porque por cierto, los principios SOLID se pueden aplicar a varios paradigmas, pero están sobre todo orientados a la programación orientada a objetos. Entonces, en este caso, lo que quiere decir la S, este principio de responsabilidad individual, es que una clase solo debe hacer una cosa a la vez. Esto quiere decir que no deberíamos de hacer clases que manejen varias cosas a la vez o que tengan varias responsabilidades o que abarquen demasiado, ¿vale? Una clase, una cosa. Si una clase es un coche, no es una moto, ni un avión, ni un barco, ¿vale? Es un coche. Si una clase es un perro, esa clase es un perro, no es ni un gato, ni un loro, ni nada por el estilo. Entonces, el principio ese de responsabilidad individual es eso, que una clase se dedique a lo que se tiene que dedicar, no a ninguna otra cosa. Y si tenemos un método que lo necesitamos meter y tiene que ir en otro lado independiente, pues tiene que ir en otro lado independiente. Pero no lo metemos a la fuerza en una clase y enturbiamos, digamos, el código y la organización solo porque no sepamos dónde nos conviene mejor meterlo. La O es de Open Close Principle, que viene siendo el principio de abierto-cerrado, que lo que quiere decir es que las clases tienen que estar abiertas a extensión, es decir, que las clases se deben de poder expandir, ya sea la propia clase o clases derivadas, pero deben de estar cerradas para las modificaciones. Es decir, que si yo creo una clase vehículo y luego en el futuro necesito añadir más cosas o modificar cosas, es más conveniente que yo extienda la clase vehículo y en esa clase extendida meta las modificaciones que tengo que meter, por ejemplo con polimorfismo, a irme a la clase original y cambiarlo. Y esto es porque, digamos, vosotros imaginaos que vosotros creáis una clase, ¿no? Y que esa clase se está utilizando en un software y que se está utilizando en 20 sitios distintos. Y ahora tú cambias algo en esa clase. Vale, pues si eso que has cambiado afecta a uno o varios de esos 20 sitios, también vas a tener que ir a modificar para que sea acorde a donde sea que afecte. Entonces,
Si no lo cambias y sin embargo lo extiendes, lo que estás haciendo es que lo que ya había originalmente se va a mantener igual y va a seguir funcionando igual en todos los sitios donde se esté llamando, pero también vas a poder utilizar lo nuevo en cualquier otro lado. Entonces, es más seguro, menos problemático si extiendes las clases que si las modificas. Luego la L es de Liskov Substitution Principle, o el principio de sustitución de Liskov, que básicamente quiere decir que las clases deben ser sustituibles por sus clases base. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una clase base, por ejemplo, Shape, y luego tengo dos clases hijas, que son Circle y Square, como las que vimos antes, en donde yo pueda utilizar la clase Shape, también tengo que poder utilizar la clase Circle y la clase Rectangle, o Square, o lo que sea. Es decir, que deben de, aunque sean distintas, deben poder utilizarse en los mismos contextos. No puede ser que yo tenga una clase Square que haya un contexto en el que no se pueda utilizar, mientras que la clase Shape sí. Es decir, por simplificarlo, que los cambios que yo haga el polimorfismo que yo aplique a las clases hijas tiene que ser consecuente con la clase base, tiene que tener sentido. Si en la clase base tenemos un método que devuelve un entero, pues ese mismo método en la clase hija también tiene que devolver un entero. No puede devolver un string, no puede devolver un float, tiene que devolver lo mismo. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos en otro contexto donde la respuesta espera un entero y no devuelve un entero, va a fallar. Entonces ya no sería sustituible. Esto es lo que quiere decir la L. Luego tenemos la I, Interface Segregation Principle, o principio de segregación de interfaces, ¿vale? Que dice que, y esto tiene mucho sentido, ¿vale? Ya por el concepto de interfaz en sí, pero bueno, que dice que las interfaces deben mantenerse separadas. Esto quiere decir que si tú creas una interfaz para una cosa, no la puedes mezclar con una interfaz que es para otra cosa. O sea, interfaces que hacen cosas distintas o que son para cosas distintas deben mantenerse separadas. Y las interfaces pueden extender otras interfaces. Así que si necesitaras hacer eso, podrías extender una interfaz que ya existe, pero nunca mezclarlas. Nunca mezclar dos interfaces que están pensadas para cosas distintas. Porque entonces ahí ya es cuando empiezas, pues eso, a enturbiar el código. Y luego ya la D, que ya es el último principio de todos, el Dependency Inversion Principle, o principio de inversión de dependencia, que quiere decir que las clases deben depender de clases abstractas e interfaces y no de clases, ¿vale? O sea, quiero decir, cuando nosotros creamos una clase padre, puede ser una clase normal y corriente, ¿vale? Puede ser, o sea, a nivel programático lo puedes hacer. Ahora, a nivel lógico, a nivel diseño, es más conveniente que si tienes una clase padre, sea una clase abstracta o una interfaz, que una clase propiamente. ¿Por qué? Pues porque digamos que si la clase base, la clase padre, tiene ya sus propias funcionalidades definidas, puede haber confusión y puede llevar a duda o puede llevar a un mal uso de las clases en el programa. Entonces, tiene más sentido utilizar eso, pues clases abstractas o interfaces que definan lo que van a tener todas las hijas, ¿no? Que de alguna forma digan, vale, pues todas estas clases derivadas van a tener esto, esto y esto, a tener una clase que ya tiene todas sus propias funcionalidades y a partir de ahí derivar a otras. Que no es que no se pueda hacer, ¿eh? Se puede hacer y me imagino, aunque no se me ocurra ahora ninguno, me imagino que habrá casos donde es conveniente hacerlo. Pero en general la práctica recomendada es no hacerlo. La práctica recomendada es que en lugar de extender clases, es más conveniente extender interfaces o clases abstractas. Voy a beber un poquito. Me estoy quedando afónica ya. Vale. Y ahora, esto es no es en plan teoría de programación ni nada por el estilo, pero me parece curioso que sepáis un poco de historia del acrónimo SOLID, ¿vale? Porque a día de hoy todos estos principios SOLID son muy populares, se hablan, yo creo que no puedes ir a ninguna clase de programación o algo así sin que de alguna manera te mencionen los principios SOLID y el Clean Code, las dos cosas. ¿Vale? El acrónimo SOLID lo acuñó Michael Feathers, que así por el nombre me imagino que no sonará, pero también se le conoce como el tío Bob y es el escritor del libro, el famosísimo libro de Clean Code, ¿vale? Y el término SOLID, o el acrónimo SOLID, se definió a principios de los 2000. O
o sea, en los 2000, vaya, en el año 2000. Entonces, son principios que, o sea, sí, ya tienen 24 añitos, pero no son principios súper antiguos que se lleven aplicando, yo que sé, desde el 1980 o algo así, no. Es un concepto relativamente nuevo. Y si os interesa, si queréis profundizar o lo que sea en tema de diseño, se basan en un paper de una persona que se llama Robert C. Martin, y el paper se llama Design Principles and Design Patterns. O sea, si os interesa como profundizar un poco más en de dónde viene todo esto y de dónde viene también el Clean Code y todo este tipo de buenas prácticas, pues viene un poco de ahí. Y luego, pues esto fue en el 2000 cuando se definió el acrónimo SOLID, y en el 2008 fue cuando el tío Bob escribió Clean Code y Clean Architecture, que yo creo que si no son los libros más recomendados de programación, poco les falta. Y sobre esto, aunque esto ya es un tema más, una opinión personal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Clean Code, Clean Architecture y todo este tipo de sistemas que te ayudan a escribir mejor código están bien, está bien conocerlos, son súper interesantes y te dan cierta perspectiva sobre el código, pero yo creo que hay que utilizarlos con cabeza. Creo que hay gente que se los lee, digamos, muy al principio en su carrera o tal, y los toma como una Biblia, cuando la realidad es que son directrices que no aplican siempre a todos los casos. Habrá casos donde aplicar los principios SOLID o aplicar el Clean Code o Clean Architecture o lo que sea, no sea la mejor opción. Quizás no son los casos más habituales, o por lo menos no son los casos más habituales en el software, en el desarrollo de software más popular o más común. Pero hay casos donde no convienen. Entonces yo os diría que está bien conocerlos, pero utilizarlos siempre con cabeza. Utilizarlos siendo conscientes de por qué lo estáis haciendo y por qué es la mejor opción. Vale, y creo que ya para rematar con la teoría que vamos a ver hoy, también, igual que vimos estas buenas prácticas, ¿no? Lo que viene siendo arquitectura de software, diseño y tal, también hay que conocer un concepto que son los antipatrones. ¿Vale? Que yo creo que este es un concepto que se menciona de vez en cuando, pero del que no se habla tanto y que también es muy importante conocer. Los antipatrones, o antipatterns, que se llaman en inglés, es básicamente algo que a nivel de código se hace muy a menudo, o sea que es muy, muy común y, por decirlo de alguna forma, muy popular, pero es contraproducente. Es ineficiente o puede ser peligroso o puede causar problemas en tu código. Son cosas que se hacen, o sea, es algo que se hace muy habitualmente, pero que está mal. Por poner un ejemplo de la vida real, un antipatrón podría ser, por ejemplo, fumar. Fumar está mal, pero es algo que hace muchísima gente. O sea, está mal, es algo malo para nuestra salud, vaya, es algo que nos afecta a nuestra salud. Entonces, ¿fumar es malo para nosotros? Sí. ¿Lo hacemos igualmente? Alguna gente sí, yo desde luego no, pero alguna gente sí. Entonces, un antipatrón es eso, un antipatrón es algo que hace mucha gente, pero que no es bueno para el código, no es bueno para el desarrollo. Y normalmente los antipatrones no vienen de que la gente, a veces sí, pero no suelen venir de que la gente lo haga mal a propósito o lo haga a desgana o simplemente sea descuidada. Los antipatrones suelen venir de que tú tengas un código que esté más o menos bien planteado y de repente tengas que meter una funcionalidad que no tenías pensada, o que tengas que hacer una modificación en caliente porque urge mucho y hay un problema si no lo corriges, o ese tipo de cosas. Entonces empiezas a hacer cambios en caliente sin pensarlos bien, y ahí es cuando empiezas a cometer como malas prácticas en el código. Suele ser así como nacen o como se construyen los antipatrones, no tanto como por el hecho de hacerlo mal a propósito o algo por el estilo. Entonces, los antipatrones lo que tiene es que si los conocemos, si somos conscientes de cuáles son esas malas prácticas que son tan populares, en las que es tan fácil que nos metamos sin querer, las podemos reconocer y podemos evitarlas. O sea, si somos más conscientes de qué es lo que podemos hacer mal, es más probable que no lo hagamos mal. Entonces, un antipatrón es eso, y algunos ejemplos bastante populares, bastante comunes, digamos, yo diría los más comunes. Hay muchísimos más. Si queréis meteros en tema de ver los antipatrones, hay muchísimos más ejemplos, pero algunos ejemplos que se dan muy a menudo son estos que vemos aquí. Uno, por ejemplo, es el objeto Dios. El objeto Dios es
un objeto de una clase que tiene, digamos, demasiadas funcionalidades metidas dentro. Es una clase que hace de todo y sabe de todo, ¿no? Básicamente es una clase que casi se podría considerar el programa en sí misma, que no tira tanto de un programa principal, sino que prácticamente tiene toda la lógica del programa. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque para eso ya tendríamos el programa principal. Una clase debería de hacer una funcionalidad independiente, como veíamos antes, por ejemplo, en el primero de los principios SOLID. Entonces, una cosa que hay que evitar es cuando empezamos a añadir muchas cosas en el código, cuando empezamos a meter código extra, es incurrir en esto, incurrir en que de repente una clase haga demasiado y haga demasiadas cosas a la vez. Eso es una. Otra, la más común diría yo, diría que aquí si no caímos todos, en algún momento caeremos, que es el código espagueti. El código espagueti es cuando tú empiezas a programar una cosa, luego te metes a programar otra, no lo diseñas de antemano o no lo piensas con calma o yo qué sé, ¿sabes? Vas ahí a lo loco y acabas con un código que tiene todo mezclado. Que tiene funciones que se llaman en 50 sitios, que a lo mejor se llaman de forma distinta en cada sitio, yo qué sé, tienes clases que tienen funciones que también que no deberían de tener. En resumen, que está todo tan entremezclado que si el día de mañana tienes que cambiar una cosa, es más probable que, es mejor que tires con todo el código y empieces de cero a que tengas que buscar dónde lo tienes que cambiar. Eso es código espagueti. Y se suele cometer este error de escribir código espagueti cuando lo hacemos o muy rápido, porque queremos sacar algo adelante y acabar ya de una vez cuanto antes, o cuando tenemos un código que a priori está bien, pero empezamos a meter cosas sin pensarlo mucho y entonces empezamos a enmarañar todo. O bueno, o si ya de entrada no se plantea bien desde el principio. No se para 1 o 5 minutos a pensar cuál es la mejor manera de organizar este código. Ahí es cuando se suele cometer este fallo, el de escribir código espagueti. Y luego otro más, este es menos conocido que los otros dos, el poltergeist, el antipatrón poltergeist, que consiste en clases o incluso funciones que no añaden valor real. Es decir, que imaginaos que yo tengo una clase que lo único que hace es almacenar datos. Y esos datos tenerlos en un sitio y pasarlos a otro sitio, a otra clase o a una función o lo que sea. Pues eso no tiene mucho sentido porque en lugar de una clase que en su definición debería de tener ciertas funcionalidades o ciertas responsabilidades dentro del código, eso lo podríamos hacer en una estructura de datos o en una variable o algo por el estilo. Entonces no tiene ningún sentido utilizar clases, aunque a veces nos parezca cómodo porque podemos organizar los datos de alguna forma. No tiene sentido utilizar clases simplemente para almacenar información y que luego pues se pase a otras partes del código. Y bueno, estos ya os digo, son algunos, hay muchos más. Cuantos más conozcáis, o sea, tampoco es como, en plan, no tenéis que aprenderos nada de esto de memoria para saber programar bien. Estos son cosas, igual que lo de la arquitectura, lo de los conceptos SOLID y tal, son cosas que os tienen que sonar, tenéis que saber que existen y poco a poco, a medida que vais trabajando, ir interiorizándolas, ¿no? Ir como familiarizándoos con los conceptos e ir aplicándolos, pero de forma inconsciente, no habiendo memorizado todo esto y tratando de aplicarlo de memoria. Simplemente ir interiorizando la base de practicar y practicar y practicar y eso. A lo largo del tiempo os ayudarán a escribir mejor código, pero bueno, es algo que ya os digo, no es una cuestión de memorizarlo ni de aprenderse de memoria todo esto, sino de que os suene y practicar mucho y mientras que vais practicando decir, vale, pues mira, hoy voy a intentar aplicar estos principios SOLID en este diseño y poco a poco es como vais a cogerle el truquillo a todo esto. Vale, y hasta aquí es toda la teoría que vamos a ver hoy y hoy os traigo una tarea solo, normalmente traigo 2 o más, pero hoy os traigo una sola porque me parece que el contenido es bastante, no es que sea difícil, pero es bastante denso porque es muy de pensar, muy de lógica. Entonces traigo una tarea solo, pero esta tarea es bastante completa desde mi punto de vista. Creo que es un ejemplo que es bastante real, es un ejemplo que se podría llevar a cabo en la realidad, o sea, incluso yo diría que más complejo que este, obviamente, pero creo que es algo que se hace, sobre todo eso es lo que decía antes con los drivers y todo esto. Entonces creo que es una tarea muy interesante para entender todos estos conceptos que hemos visto, tanto en la sesión anterior como en esta sesión.
Entonces, os la voy a leer igual que siempre, os la voy a leer en alto para que quede aquí como grabada en la sesión, pero luego también subiré todo el enunciado a nuestro canal de Discord para que lo podáis ver ahí, y si queréis hacerla y compartir vuestras soluciones, pues estupendo, porque así el resto las podemos ver, y si alguien quiere dar feedback o hacer algún comentario, pues lo puede hacer. Entonces, la tarea de hoy dice así. Voy a beber antes porque me estoy... Es que de verdad, ya no me queda agüita. Vale, os la leo. Trabajas en Cochacos Mega Grandes S.A., una empresa de coches, obviamente. Y te han asignado un proyecto bastante serio, que es diseñar el sistema que gestiona el funcionamiento de la nueva línea de vehículos que van a sacar. O sea, van a sacar una nueva línea de coches y tú vas a hacer como la lógica de esos coches, ¿no? Cómo van a funcionar esos coches. Entonces, te han comentado que esta nueva línea va a tener 9 vehículos, que son 3 para cada una de las marcas de la compañía. Una es Cookie Car, la otra es Terrenator y la otra es Cochoneta. Y dentro de cada una de esas marcas va a haber 3 modelos. El modelo de gama alta, el modelo de gama media y el modelo de gama baja. Algo muy típico así en general. Vale, entonces, algo que tienen en común todos los coches, o sea, todos los vehículos, que todos son coches, ¿vale? Son las funcionalidades base que definimos aquí. Estas son las funcionalidades que tienen todos los vehículos, es decir, todos los coches, porque todos los vehículos son coches, que no lo puse, no sé si lo puse antes, pero bueno, para que no haya duda, porque en otros ejemplos de antes dijimos otro tipo de vehículos, aquí son todos coches. Entonces, todos los coches tienen las siguientes funcionalidades base. Todos tienen una marca, todos tienen un modelo, una marca que puede ser cualquiera de las 3 que vimos arriba, o incluso si este software se le vende a otras compañías, podría ser otras marcas. Tienen un modelo, que puede ser eso, pues de gama media, gama baja, gama alta. Pueden arrancar, obviamente, porque si un coche no arranca, malo. Pueden acelerar, pueden frenar y pueden cambiar de marcha. Y aquí no lo puse, pero bueno, eso ya... Si lo queréis hacer vosotros veréis, pero podéis poner una de 1 a 5 o de 1 a 6 marchas, o meterle la de marcha atrás, o bueno, eso ya un poco al gusto del consumidor. Lo importante es que tenga varias marchas y que puedas cambiar de marcha. Entonces, esto son las funcionalidades que tienen todos los coches. Y los modelos de gama baja solamente tienen esas funcionalidades que vemos aquí arriba, no tienen ninguna más. No tienen nada extra. Sin embargo, los modelos de gama media, además de las funcionalidades base, que eran estas que veíamos arriba, tienen los siguientes extras. Tienen calefacción, es decir, que pueden calentar, no pueden enfriar, no tienen aire acondicionado, solo tienen calefacción. Y tienen un sistema multimedia, que es la mítica pantallita que tienen los coches en el medio con el Spotify, el Google Maps y todo esto, pues los de gama media la tienen. Y los modelos de gama alta, además de las funcionalidades base, tienen los siguientes extras. No tienen los mismos extras que los modelos de gama media, o sea, los de gama media tienen unos y los de gama alta tienen otros. Los que comparten son los de las funcionalidades base. Entonces, los de gama alta tienen climatizador, que puede calentar y enfriar, o sea, tienen las dos cosas, aire acondicionado y calefacción. Tienen control de crucero, que por si alguien no está familiarizado con el concepto, porque no tiene por qué si no conducís o lo que sea, control de crucero es básicamente que tú le puedes poner una velocidad fija y el coche conduce siempre a esa velocidad, o sea, que tú no tienes que arrancar no tienes que acelerar ni frenar, simplemente tú dejas el coche y el coche va andando para adelante solo. Y tienen respaldos regulables, ¿vale? Sin más. Todos estos, por si os surge la duda de cara a desarrollar la tarea, todas estas cosas en general van a ser números. Pues, bueno, marca, modelo serán textos, ¿vale? Los textos que sean. Arrancar puede ser un booleano, ¿no? Puede ser que está arrancado o no está arrancado. Pero acelerar, pues será, yo que sé, la velocidad, ¿no? Pues sumarle velocidad será acelerar. Restarle velocidad será frenar. Cambiar de marchas tendrá pues un estado, ¿no? Pues un estado que sea numérico, y puedes tener la marcha 1, la marcha 2, la marcha 3, etc. Y con la calefacción o el climatizador lo mismo. Podéis poner un número que sea una temperatura y sumarle o restarle temperatura a esa para hacer como la calefacción o el aire acondicionado o lo que sea. Y el sistema multimedia, aquí ya sí que cada uno puede hacer un poco lo que le dé la gana, pero si lo queréis hacer simple, podría ser simplemente pues también un booleano que fuera on y off, ¿no? Entonces pues sistema multimedia encendido, sistema multimedia apagado.
Con el tema del control de crucero y los respaldos regulables, pues básicamente aquí, que en lugar de tener que acelerar y frenar, pues pudieras poner un valor de velocidad fijo, o respaldos regulables, pues podría tener una serie de valores, ¿no? Un número, y decir, vale, pues el respaldo se regula de 0 a 5, pues la posición 0, la posición 1, tal. Un poco al gusto de cada uno, realmente aquí lo importante es la lógica del desarrollo, que seáis capaces de crear esa clase abstracta, digamos, esa interfaz original, y que a partir de ahí que seáis capaces de construir las otras clases derivadas, que serían pues las de gama baja, gama media y gama alta, teniendo en cuenta que la de gama baja será la implementación directamente de la interfaz, ¿vale? Eso es lo importante, que seáis capaces de llevar a cabo esa lógica. Entonces, ¿qué te han pedido? Te han pedido, en primer lugar, que desarrolles una interfaz que sirva como base para todos los modelos y marcas. Es decir, lo que os decía ahora, tenéis que crear esa interfaz vehículo o esa interfaz coche que obligue a todas las clases derivadas a tener lo mínimo imprescindible, por lo menos las funcionalidades básicas, eso como mínimo. Y luego, pues, a partir de ahí se construirán las demás. Luego, además de construir esta interfaz, ya te han avisado de que tendrán una presentación en público, vamos, con otros directivos o lo que sea, donde enseñarán los nuevos modelos. Por lo que también tendrás que crear una clase para cada una de las gamas, de al menos una de las marcas de la compañía. Esto lo digo depende de cómo lo queráis organizar, o sea, podría dar igual, pero lo podríais poner de forma que pues fuera independiente de la marca, que simplemente pues tú decidieras la marca que quisieras y ya está. O lo podíais hacer directamente poniéndole una marca concreta. Bueno, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Vale, eso por otro lado, esto simplemente en el primer punto lo que hay que hacer es la interfaz. En el segundo punto lo que hay que hacer pues son las clases derivadas de esta interfaz, las implementaciones. Y luego tenemos esto. Dice, ojo, otros compañeros ingenieros te han avisado de un fallo de seguridad sobre los vehículos que permite a hackers malintencionados conectarse y acceder al software. Por lo que deberás asegurarte de que no puedan manipular el comportamiento del vehículo aunque lo hagan, o sea, aunque se conecten al software, aunque lo consigan hackear. Aquí esto sería un apartado donde tendrías que aplicar el tema del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, imaginaros que estáis conduciendo un coche, que os hackean el coche y que de repente empiezan a pisar el acelerador hasta que os ponen, yo qué sé, a 200 por hora y os dais una hostia tremenda contra lo que sea. Pues obviamente no queréis que pase eso. Entonces, de alguna forma, y eso sería pues utilizando encapsulamiento, debéis evitar que hackers malintencionados puedan modificar el estado del vehículo, que puedan acceder a esa información. Si, bueno, repasáis lo anterior y tal, y si tenéis dudas siempre podéis preguntar en el Discord. Entonces, nada, y ya pues para rematar, mucha suerte y sin presión. Si te equivocas, lo peor que puede pasar es que los directivos queden mal en la presentación y te echen, o que ocurra un montón de accidentes en la carretera por tu software defectuoso. Sin más. Así que eso, sin ninguna presión, podéis hacer la tarea. Y nada, esto es un ejemplo, ya os digo, es un ejemplo muy sencillo, entre comillas. O sea, no es que el desarrollo de esto sea sencillo, es un ejemplo que se podría aplicar en la vida real, pero muy simplificado. En la vida real obviamente tendría muchas más cosas en cuenta. Lo que decía, lo he leído aquí para que nos quede a todos en la grabación si alguien lo ve en YouTube o lo que sea, pero lo voy a poner igualmente en el canal de Discord por escrito para que si alguien lo quiere hacer y quiere leer el enunciado con calma por su cuenta, que lo tenga allí disponible. Y lo de siempre, si queréis compartir vuestras soluciones, si tenéis dudas, si queréis dar feedback de alguna solución de algún otro compañero o lo que sea, todo en el Discord sin ningún problema. Sois siempre todos muy bienvenidos. Vale, con esto terminamos lo que vendría siendo el contenido de esta sesión y lo que vamos a ver en la sesión de la próxima semana o la próxima sesión que sea, espero que sea la próxima semana, pero bueno, si surge cualquier cosa os avisaré como siempre. Lo que vamos a ver es ya estructuras de datos complejas, que yo creo que no va a ser tan complicado o por lo menos tan abstracto como todo este tema que hemos visto hasta ahora de la programación orientada a objetos, pero las estructuras de datos complejas van un pasito más allá porque es como una mezcla entre lo que hemos visto de estructuras simples y algoritmos. O sea, son estructuras simples que tienen cierta lógica por detrás y cierta lógica que en general está predefinida porque
las pilas y las colas siempre se comportan igual, los árboles siempre se comportan igual, o sea, quiero decir, son cosas que es necesario conocer y que luego se utilizan pues en cosas más complejas, vamos, es como una primera pieza de otro tipo de cosas. El segundo teníamos estructuras, ahora tenemos estructuras complejas, que son estructuras básicas mezcladas con algoritmos, y en el futuro tendremos algoritmos que son los que utilizan estas estructuras complejas. Tiene todo un sentido, pero bueno, los algoritmos los veremos más adelante porque ahí ya entra, o sea, ahí ya sí que hay cosas que hay que saber, que hay que entender mucho, muy bien, y que son así y no admiten demasiada variación. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver en la próxima sesión y ya está. Y pues con esto acabamos todo lo que teníamos para hoy. Y, o sea, esto yo os diría que no os comáis mucho la cabeza con tratar de memorizar la teoría. Simplemente intentad aplicarlo en algún ejemplo y yo creo que así le vais a coger muy fácil el truquillo. Porque realmente no son conceptos muy difíciles, simplemente son conceptos que se te pueden atragantar un poco si no los practicas o no los pruebas en directo. Vale, Arturo dice dónde puedo ver las sesiones anteriores. Todas las sesiones, incluida esta que la subiré después, están en YouTube. Desde la primera hasta la última que se haya subido o la que sea. Hay en mi canal de YouTube, que es Jasmina Codes, igual que aquí en Twitch, igual que en todas las redes sociales, vaya. Hay una lista con todos los vídeos de los directos. Y hay algún vídeo más de algún otro directo que no tiene nada que ver con el curso, pero bueno, si os llama la atención, pues también le podéis echar un ojo. Pero sí, están todas ahí y las subiré todas. Las que vayamos haciendo las subiré todas a YouTube, para que nos queden ahí ya para siempre. Y también todas las tareas anteriores están en el Discord. O sea que si queréis hacer una tarea de una sesión anterior, que yo en algún momento la resolveré, pero me estoy planteando seguir resolviéndolas en algún momento a partir de la mitad del curso, o si resolverlas todas al final para que por lo menos podáis acabar de hacer el curso completo y luego ya ver las soluciones. Porque lo importante es que practiquéis vosotros. O sea, está muy bien ver la teoría, está muy bien conocer los conceptos, pero si no los ponéis en práctica, haciendo ejercicios, haciendo tareas, haciendo vuestros propios proyectos, os va a costar mucho realmente entender cómo funciona a nivel práctico, a nivel aplicarlo a algo real. Entonces, mi recomendación siempre es esa, siempre es que todo lo que podáis practicar, que lo practiquéis, os atascaréis con cosas, os frustraréis, os entrarán dudas, pero todo eso es bueno porque os ayudará a entender dónde estáis atascados, dónde a lo mejor necesitáis profundizar un poco más o aprender un poco más, y una vez que resolváis esos problemas, es como que lo aprenderéis mejor y en el futuro no os volverá a pasar, o si os pasa sabréis cómo resolverlo más fácilmente. Entonces, sí. Y siempre que tengáis dudas, a ver, yo suelo responder en el Discord. A veces tardo más, a veces tardo menos, pero el Discord es un sitio donde es muy fácil contactar o conmigo o con otras personas que seguramente también estén dispuestas a responder. Así que, nada, sois todos bienvenidos en el Discord. Y vale, lo voy a dejar ahora en breves, pero antes de desconectarme, la sesión anterior alguien me dijo, te fuiste muy rápido y no nos dio tiempo a proponer una raid. No sé cómo funciona eso, no os voy a mentir. No tengo ni idea de cómo funciona Twitch. Hace un par de semanas que aprendí lo que era una raid y estoy muy agradecida por las raids que me pasan a menudo, pero no sé cómo funciona. Si alguien quiere, no sé cómo se hace. Si alguien quiere proponer una raid, ahora es el momento, supongo. Y pues si no, pues nada. Y si me queréis explicar cómo funciona, también son bienvenidas las explicaciones, porque de verdad que a mí todo esto de, en plan, cómo funciona el Discord, cómo funciona el Twitch y todo esto, es como si tuviera 800 años. No tengo ni idea de nada. De programación sí, de cómo funcionan estas cosas, ni idea. Vale, sí, pero ¿alguien sabe decirme cómo se hace? A ver, ¿se hace así? No. /raid no me devuelve nada. No tengo ni idea de cómo se hace, no os voy a mentir. Y yo estoy haciendo el stream con Streamlabs, así que peor todavía, porque no sé si está la opción directamente desde aquí. Me vais a matar. Os escucho, os escucho. Si me decís cómo se hace, de verdad que yo encantadísima. Pero no tengo ni idea. Estoy mirando por aquí a ver si hay alguna opción o lo que sea, pero
Todavía me quedan muchas cosas que aprender a mí. Yo os puedo hablar de programación lo que queráis, pero de cómo se utilizan estas cosas seguramente me vais a enseñar vosotros muchísimo más. Sí, no, que la gente las hace, lo sé. A mí me tienen hecho algunas, pero honestamente no sé cómo se le hacen a los demás. Estaba viendo a ver si había algún comando que pudiera utilizar, pero el comando raid no me sale y sin más. Si puede... Vale, a ver. No sé, dame un segundito, que lo voy a abrir. A ver si entre todos podemos hacer algo. Y así también aprendo yo, que eso está muy bien. No tengo la sesión ni siquiera iniciada. Mira cómo soy. Voy a iniciar la sesión y os comparto, que no sé tampoco... Sí, pues el /raid a mí por lo menos en Streamlabs no me sale. No sé si a lo mejor hay que tener un mínimo de seguidores o algo. Ahora voy a probar desde el propio Twitch. Creo que lo puedo abrir, creo que lo tenía aquí en el iPad, igual es más fácil. Que no os lo puedo compartir, pero bueno. Así todo queda aprendido. A ver. Me voy a mi canal. Estoy en directo, efectivamente. Chat. Y si pongo /raid. En el chat de... Pues lo voy a probar, pero en el chat del Twitch no me sale tampoco el comando. For digital. Vale, pues aquí no me deja. Voy a probar en el ordenador y os comparto y si tal me decís. Que es que esto es un caos. Yo de verdad. No se puede saber de todo, ¿Lo ha pillado? O sea, ¿ha funcionado el raid? Que a mí no me sale nada, ¿eh? ¿Sí? Ah, perfecto. Pues... estupendo. Muchas gracias a todos. Yo lo voy a dejar ya. Y pues nada, gracias a vosotros por estar aquí. Y si eso, todas las demás las tenéis en YouTube, sois bienvenidos en el canal de Discord, que siempre en todas las redes que tengo en el link de mi bio lo podéis encontrar. Y la semana que viene, si todo va bien, pues tendremos la siguiente sesión con el contenido este de estructuras de datos complejas. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.